Bueno, vamos a dar paso a continuación a la siguiente, tercera y última ponencia de esta jornada, en la cual vamos a presentar los resultados del proyecto TIP, Traducción e Interpretación en los Procesos Penales, que, como ya se ha ido diciendo a lo largo de la jornada de hoy, es un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y conducido por el Grupo de Investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Grupo Miras. Y dicho proyecto ha sido liderado por las doctoras Carmen Bestué y Mariana Orozco, a las que a continuación voy brevemente a presentar. La doctora Carmen Bestué Salinas es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, doctora en Teoría de la Traducción por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomada en Derecho Comparado por la Universidad de París II. Ha ejercido durante 5 años como abogada especialista en temas de derecho civil, mercantil y penal. También ha trabajado como traductora e intérprete del francés y del inglés para los tribunales y cuerpos de seguridad. Actualmente, la doctora Bestué es profesora agregada de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha coordinado durante más de 15 años el posgrado de traducción jurídica y desde hace 2 años el máster de traducción jurídica e interpretación judicial que ofrece el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona. También es autora de numerosas publicaciones y ha realizado diversas estancias, tanto de docencia como de investigación, en distintas universidades europeas e internacionales, como Francia, Estados Unidos, y en la actualidad forma parte del Grupo de Investigación Miras y coordina, como ya he dicho, junto con la doctora Mariana Orozco, el proyecto TIP. La doctora Mariana Orozco Jutorán es profesora también titular de Traducción General y especializada del inglés al español en el Departamento de Traducción e Interpretación y Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona y también enseña Metodología de la Traducción en el Máster de Traducción, Interpretación y Estudios Interculturales, del que coordina además la especialidad de Traducción y Mediación Intercultural. La doctora Orozco es autora además de la monografía Metodología de la traducción directa del inglés al español, de Editorial Comares 2012, y de más de 30 artículos en revistas especializadas y capítulos de libro. Sus intereses de investigación se centran en la metodología de la traducción y en la traducción especializada. Como traductora profesional tiene 15 obras publicadas y ha trabajado como traductora autónoma para clientes de muy distintos ámbitos, como la traducción comercial, financiera, publicitaria, editorial y jurídica. Desde el año 1996 ha participado en más de 10 proyectos de investigación financiados, tanto nacionales como internacionales, y ha realizado diversas estancias de investigación también en el extranjero. En la actualidad forma parte del Grupo Miras y coordina, junto con la doctora Carmen Bestué, el proyecto que ahora ellas dos les presentarán. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Uy, ¿se me escucha bien? Bien. Bueno, vamos a presentar, por lo tanto, los resultados del proyecto. ¿Me quito lo de la sopa? No, déjatelo puesto. Los resultados del proyecto TIP, que ha sido el trabajo de un equipo muy grande, después mencionaremos a todos. Lo que vamos a hacer es, en un primer momento, vamos a presentar lo que son los resultados propiamente dichos del proyecto, y en la segunda parte, que es lo que presentará la doctora Orozco, y en la segunda parte yo presentaré cuáles son nuestras propuestas para intentar contribuir a dar pequeños pasos en dirección de la mejora de la calidad de la interpretación. Pero antes de hacer esta presentación, me gustaría que todo el mundo se pusiera en la situación estresante que puede tener una persona que está siendo enjuiciada en un país en el cual no solamente no conoce la cultura, sino que además no conoce la lengua. Y que eso es una situación en la cual no solamente se ven involucrados los emigrantes que vienen al primer mundo, sino que también cada vez más nos podemos ver involucrados nosotros como personas. Nuestro interés era poner al ciudadano en el centro de su procedimiento. Teníamos indicios de que esto no estaba siendo así y, por lo tanto, dijimos, vamos primero a ver qué es lo que está sucediendo, describir lo que está sucediendo y las propuestas que hagamos que sean
propuestas concretas y específicas para los problemas que realmente hemos detectado. Vamos a mostrar ahora un escrito en chino. Aquí hay algunas personas que pueden entender lo que dice. Todos podríamos pensar que es una carta, podría ser incluso una carta de amor. Podríamos ponernos en una situación de romanticismo. Pero yo, para sensibilizar a mis alumnos, a mis estudiantes, cuando les digo hay que tomarse muy en serio cuando uno es traductor, cuando uno es intérprete, hay que tomarse muy en serio los encargos de traducción, siempre explico un hecho real que sucedió a un profesor de nuestro propio departamento. Os pongo en contexto. Un profesor del departamento, nosotros llevamos unas jornadas bastante largas y cuando estamos en proceso sobre todo de acreditación concentramos los congresos en la época del verano. Somos todos personas de la orilla del Mediterráneo, que en verano tenemos una tendencia a ponernos muy morenos. Además, los señores con más frecuencia en verano dejan de afeitarse. Estos detalles son importantes. Nuestro compañero dijo, voy a concentrar, estaba muy orgulloso, concentró 2 congresos, en muy poco espacio de tiempo estaba muy contento porque había conseguido unos billetes de avión que le habían costado poco. Estos congresos le llevaron en primera fase a Argentina, hizo su congreso y de vuelta hizo escala, cambió la maleta y se fue a China, porque tenía su segundo congreso. ¿Qué sucedió? Él no sabía que había sucedido esto, pero en ese interín parece ser que hubo unos atentados terroristas en Argentina. Cuando llegó al aeropuerto de China, directamente le detectaron, le hicieron pasar a una habitación y empezaron a preguntarle muchas cosas. Al principio en chino, evidentemente, él es profesor de inglés, no entendía nada, hicieron que viniera un intérprete de inglés y empezaron con el tipo de preguntas de ¿por qué está usted en Argentina? ¿Qué fue a usted a hacer en Argentina? ¿Por qué después de ir a Argentina ha venido a China? ¿Cuál es el propósito? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto 12 horas, 24 horas, 32 horas y el intérprete iba reproduciendo las preguntas que le iban haciendo. Él no sabía qué podía haber pasado. Pero al final de todo le dijeron, bueno, hemos detectado que realmente el visado que usted ha solicitado no ha sido bien realizado en el consulado de China, ha habido un problema y entonces le vamos a expulsar. Le vamos a expulsar del país, usted no va a ir a su congreso, vuelve a su país. No tiene más que hacer, esto se lo estaban interpretando en inglés, que firmar este documento. Si usted firma este documento, quedará en libertad. Enseñamos la siguiente foto. Esto no es nuestro compañero, evidentemente, pero quiere decir la situación en la que una persona se encuentra delante de los tribunales. Cualquier persona es una situación estresante, es una situación de mucha tensión. Si además no hablamos la lengua, esa situación se convierte a veces en una verdadera penitencia, ¿no? Entonces, todo esto viene para simplemente ponernos en situación de que cuando fuimos a analizar la realidad, nosotros teníamos sensibilidad, no solamente con el trabajo de los intérpretes, que sabemos que los intérpretes trabajan en condiciones muy difíciles, pero también tenemos sensibilidad con las personas que se pueden ver envueltas delante de la justicia y que la lengua vehicular es la de un intérprete que a veces no le ofrece la fidelidad, la confianza, ¿no? de decir, tantas veces hemos visto en las películas que el que se ha presentado como intérprete después resulta que es el espía o el no sé quién, etcétera, etcétera. Entonces, hay que crear un sistema de intérpretes que verdaderamente inspiren confianza y en el cual los ciudadanos se puedan apoyar. Doy paso ahora a los resultados del proyecto y después volveré a hablar. Gracias. Hemos situado un poquito el contexto
Puede haber gente que piense que la interpretación judicial es algo relativamente anecdótico o que hay pocas interpretaciones judiciales, pensando en turistas, algún inmigrante que llega a juicio. Para descartar un poquito estas ideas, presentamos este gráfico que es el volumen de interpretaciones requeridas, solicitadas para los procesos judiciales en Cataluña, solamente en Cataluña. Se puede ver un incremento bastante grande desde el 2014, que ha ido increciendo, y en la actualidad, 2016, hay 27.700 solicitudes al año solo en la comunidad autónoma de Cataluña. Es decir, que no estamos hablando de que la interpretación judicial sea una excepción, estamos hablando de que hay una gran incidencia, hay muchos juicios con interpretación oral. Sí, es que no es ratón. En el proyecto TIP lo que decidimos hacer es, como ha comentado Carmen, una descripción rigurosa de la realidad. Es decir, conocíamos anécdotas, conocíamos por la prensa, por compañeros, por situaciones que había irregularidades, pero creemos que una de las funciones de la universidad pública y como investigadores y también en nuestra función de poder hacer transferencia del conocimiento es poder justamente ofrecer, por ejemplo, datos rigurosos y hacer una descripción de la realidad. Nos vimos con capacidad de hacerlo y por lo tanto solicitamos este proyecto que el Ministerio nos concedió, y para hacerlo decidimos trabajar con material auténtico. Entonces, lo que hemos recopilado es un corpus que a primera vista puede parecer relativamente pequeño, ahora voy a explicarlo, pero es de los mayores que existen a nivel mundial. Es decir, los 1.116 minutos que se ven ahí transcritos y anotados, hay que pensar que por cada minuto de juicio se requieren 50 minutos de un técnico cualificado para poder transcribirlo. Y después enseñaré un pantallazo de la transcripción para que se entienda un poco por qué es tan complejo esa labor. Entonces, para hacerlo riguroso, nosotros en primer lugar obtuvimos el permiso para acceder a las grabaciones de los juicios reales, que hoy en día son las actas de los juicios. Desde el año 2009 las actas de los juicios no se toman por escrito, no hay nadie que esté allí escribiendo, no hay taquígrafo, no hay nada, simplemente hay una grabación en vídeo. Y eso constituye el acta del juicio. Si ese juicio hay que revisarlo a posteriori por cualquier razón, el abogado de la defensa, el fiscal, etcétera, lo que solicita es esa grabación. Entonces, lo que hemos tenido es acceso a esos juicios. La idea era hacer una muestra representativa y realista. Entonces, acudimos a los juzgados de lo penal de Barcelona. En Barcelona hay 28 juzgados de lo penal, de los cuales 4 no tienen vistas porque solamente trabajan con ejecutorias, es decir, con papeles, por lo tanto no hay interpretación. Entonces, a efectos de nuestro estudio podemos decir que el total es de 24 juzgados. Decidimos solicitar grabaciones a la mitad de ellos. Los solicitamos, obtuvimos el permiso, lo que pasa es que por razones burocráticas, administrativas y de traslados solamente obtuvimos los de 10 juzgados finalmente. Sin embargo, si alguien sabe un poquito de metodología de la investigación, 10 juzgados de 24, si analizas todo el material y no seleccionas, es una muestra significativa y por tanto representativa. Es decir, que los datos que presentamos hoy son rigurosos y son representativos, especialmente porque no hemos seleccionado ningún juicio, hemos hecho la transcripción de todos. No hemos dicho este caso es interesante y lo vamos a transcribir, este otro no, no. Es decir, es representativo en ese sentido y por lo tanto generalizable por lo menos al universo de la muestra, que serían los juzgados de lo penal de Barcelona. Nuestra opinión es que sería extrapolable a bastante más que eso, pero de momento esa es nuestra opinión y tenemos intención de contrastarlo en un futuro con un proyecto futuro que compare datos de otras comunidades autónomas también. Bien. Sí. Esto es una muestra del programa de transcripción. Supongo que no se ve desde ahí la letra, pero no importa, lo voy a explicar y enseguida se va a entender. Cada una de estas rayitas, cada una de estas bandas corresponde a una de las personas que puede intervenir en un juicio, en una vista. La de arriba, por ejemplo, sería el juez, que en este caso no habla. La segunda sería el intérprete, que está marcada en verde. Aquí hay muchos que en esta ocasión o en este momento del juicio no están hablando, está el acusado, está el fiscal, etcétera. Perdón, este es el fiscal y en este mini trocito solamente hablan el intérprete, el acusado y el fiscal. Esto está puesto en tiempo real, es decir, aquí podemos ver, por ejemplo, que esta persona está hablando a la vez que esta.
Por eso es tan complicado transcribirlo, porque hay que marcar exactamente en qué momento una persona empieza a hablar, en qué momento termina de hablar, de manera que podamos ver dónde hay solapamientos. Aparte, esto se suele hablar a toda velocidad, si alguien ha asistido a un juicio lo habrá comprobado, y muchísimas veces la calidad del audio no es buena. Es decir, que hay que escuchar y escuchar y volver a escuchar. Aparte de esto, nosotros hemos hecho una transcripción que ha tenido 3 fases de verificación, de manera que nos hemos asegurado de que la transcripción sea realmente fiel a lo que es la realidad. Después de hacer toda la transcripción, esto sería un documento que puede ser como una sábana larguísimo, como esos Excels inacabables, porque claro, es todo un juicio que puede durar 1 hora y pico, una vista, perdón, no un juicio. Después hemos procedido a anotarlos. Estas bandas que hay aquí son de anotación de problemas o de fenómenos observados. Y hemos observado, por un lado, la interacción del intérprete con los operadores judiciales, es decir, el juez, el fiscal, el abogado de la defensa, y por otro lado, la fidelidad o cómo se traduce el mensaje por parte del intérprete, con una serie de categorías que no me voy a parar a explicar porque hoy no tenemos tiempo, pero si hay alguien interesado en conocer los datos concretos, son todos completamente públicos, accesibles, y es importante también destacar que este corpus ha sido completamente anonimizado, es decir, todos los datos que constan aquí son completamente ficticios. Todos los datos personales susceptibles de ser reconocidos o de privacidad han sido eliminados y cambiados. Por eso también se tarda en transcribir, porque obviamente hay que llevar un registro, si a tal persona la has llamado así, luego no puedes cambiarle el nombre. Es decir, que el proceso de transcripción es bastante más complejo de lo que parece. Todos estos datos después se han volcado en una serie de Excels, que también tenemos todos los datos al servicio de quien quiera consultarlos, de cada juicio, comparando cada juicio por lenguas y después las lenguas entre sí. Es decir, que realmente hay muchos datos y lo que vamos a presentar ahora es una síntesis realmente muy, muy resumida. Entonces, en primer lugar, primera pregunta, ¿cuánto se traduce de cada juicio? Sabemos, hemos oído ya hoy varias veces que uno de los derechos del acusado, al que le asiste no solo la legislación española, sino también europea, es el derecho a la información, es decir, a conocer qué está pasando en su propio juicio. Pues los datos demuestran que esos derechos se están vulnerando sistemáticamente, porque solamente un 30% del juicio es lo que se traduce y queda grabado en esa acta del juicio que, digamos, es lo que realmente trasciende, lo que queda registrado, que es lo que el intérprete habla a través del micrófono. El intérprete utiliza el mismo micrófono que el acusado. Entonces, cuando el acusado se pone de pie y habla, y a continuación alguien le tiene que traducir, el intérprete habla a través del micrófono y queda grabado. Después, hay momentos del juicio en los que los operadores judiciales están hablando entre ellos y el acusado en ese momento está sentado y el intérprete le susurra al oído, a esto lo llamamos susurrado, lo que van diciendo. Le hace una traducción simultánea, pero al oído, susurrada. Esto no queda grabado en ningún lugar. Entonces, si añadimos al 30% que queda grabado, y que es lo único que se traduce el juicio y queda en acta, el 16% que es lo que se susurra, nos sale un total de, bueno, es lo contrario del 54%, es un 46%. Esta sería la cifra negativa. El 54% es lo que no se traduce de media al acusado. Es decir, más de la mitad de su juicio no es traducido. Y esto claramente es una vulneración de derechos. Otra manera de ver lo mismo es mediante las intervenciones completas no traducidas. Hemos creado una categoría que, a diferencia de las omisiones, omitir algo sería omitir una palabra, una parte de una frase o una frase dentro de un párrafo, dentro de una intervención. Estas son intervenciones completas no traducidas. Es decir, puede ser 1 minuto y medio de alguien hablando. El juez que empieza a decir, y a continuación se celebra este juicio, bla, 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 bla. Todo eso no traducido es una intervención. Entonces, por minuto, no por hora, por minuto hay 2,7 intervenciones completas no traducidas de media, es decir, casi 3 por minuto. Y también es interesante observar las diferencias entre lenguas. Antes no he hablado de combinaciones lingüísticas, pero en nuestro corpus tenemos grabaciones de otras lenguas, las lenguas más traducidas o más demandadas como en interpretación judicial en Cataluña, y me atrevo a considerar que en la mayoría de España, incluyen el rumano, el inglés, el francés, el árabe y el chino.
Tenemos las grabaciones también de árabe y chino, pero en este proyecto, por falta de recursos, no nos ha sido posible transcribir y anotar el árabe y el chino. Por lo tanto, solo vamos a ofrecer datos de inglés, francés y rumano, pero es nuestra intención en cuanto podamos ampliar el corpus y transcribir y anotar chino y árabe. De todas maneras, lo que resulta un poco preocupante es la diferencia entre lo que pasa en inglés y francés con rumano, porque, por ejemplo, la diferencia de intervenciones completas no traducidas por minuto es del doble entre francés y rumano, por ejemplo. Es decir, aquí son casi 2 o 1,5 y aquí son casi 4. Realmente es algo importante. Siguiente cosa que hemos analizado, de esa parte que se traduce, que ya hemos dicho que es poco, pero se traduce, ¿cómo se traduce? Hemos creado una serie de categorías de tipos de errores y hemos distinguido entre errores graves y errores no graves. Errores graves consideramos que son aquellos que pueden incidir en el resultado del proceso, es decir, que es algo realmente grave. ¿A qué nos estamos refiriendo? Aquí hay un ejemplo, esta es una omisión. Toda la parte que está subrayada, que dice el juez, no se le traduce al acusado. Entonces lo leo por si alguien que no lo vea. El juez dice, y la responsabilidad civil de 200 euros que debería de abonar con el otro acusado si saliera condenado. Bueno, entonces le pregunta si reconoce los hechos y si acepta estas condenas que pide la acusación. El intérprete traduce, so do you accept the charges? O sea, resume todo esto en si acepta los cargos. Entonces, el acusado le pregunta al intérprete, to say that I robbed a wallet, they have to free me? Es decir, si digo que he robado la cartera, ¿me tienen que dejar libre? ¿Me dejan en libertad? Y el intérprete le responde, sí, o sea, yes. El acusado dice, ¿tú ya? ¿Free me? ¿Sí? ¿Me liberan? Y el intérprete le dice, ya. Y entonces el acusado dice, so I say I robbed a wallet and they have to free me. Entonces, el intérprete traduce al acusado y dice, sí, acepta y tienen que dejarlo en libertad. Entonces, claro, se produce esta situación absurda en que el juez ha dicho, y la responsabilidad civil, tal, no sé qué, si saliera condenado, entonces le pregunta si reconoce los hechos y si acepta estas condenas que pide la acusación, y la respuesta que recibe es, sí, acepta y le tienen que dejar en libertad. Es decir, es una situación a todas luces inadecuada, por decirlo suavemente. Esto sería un error grave de omisión. Después tenemos otras 2 categorías graves que voy a poner también como ejemplos, pero bueno, ahora veremos que no son ejemplos anecdóticos, que por desgracia esto es bastante frecuente. El juez dice que si reconoce los hechos y está conforme, el intérprete traduce do you accept, acepta, el acusado dice sí, el intérprete averigua si realmente sí, ¿ya? Do you agree? Sí, acepta, y el acusado dice yes, y el intérprete traduce sí, es culpable. Insisto que esto no hay absolutamente nada de manipulación, esto es real y tenemos las grabaciones y por desgracia además es frecuente. Ejemplo de falso sentido grave. Falso sentido es que dices algo muy diferente de lo que dice el original. En este veíamos que era una adición, aquí es que se dice algo diferente. El juez dice, y que como tiene reincidencia, le han apreciado el agravante de reincidencia y le piden 10 meses de prisión que se sustituirían por 20 meses de multa. Traducción del intérprete. Lo digo directamente en castellano, y por eso le están pidiendo 10 meses de cárcel que se pueden cambiar por 5. Sí, tal cual, no estamos inventándonos nada. Es decir, los 10 meses de prisión que se sustituirían por una multa de 20 meses, en la traducción se han convertido en 10 meses que pueden quedar en 5. Estos errores que consideramos graves, no estamos hablando de que falte un acento, lo digo porque a veces cuando decimos algo es de la universidad dicen, es que estos de la universidad se creen que hay que escribir a la perfección, el artículo no era el correcto. No, estamos hablando de errores que realmente son muy graves. No son anecdóticos, es decir, hay de media 21 por hora. 21 por hora, una hora son 60 minutos, es 1 cada 3 minutos. De estos graves que tienen incidencia final. Y de nuevo vemos de manera preocupante que en rumano son prácticamente 26, 25,7, mientras que, por ejemplo, en francés son 15, en inglés son 20. De todas maneras, es una barbaridad, 15 o 20, es decir, estos no tendría que haber errores graves. Y a estos le podríamos sumar los errores menos graves. Por menos graves queremos decir imprecisiones terminológicas por hora de juicio traducida. No estamos hablando de hora de juicio, sino solo de lo traducido.
Si lo hubiéramos hecho por juicio, los números serían bastante más alarmantes. Es decir, hemos sido rigurosos y en ningún caso hemos querido crear una alarma, digamos, que suscitada por algo que no sea real. Realmente hemos sido muy estrictos con los datos. Adiciones de información que no pueden influir en el resultado del proceso, pero aún así son adiciones que no deberían estar, y omisiones por hora. Estos son como ejemplos. Es decir, que si de los errores menos graves, que son 41 de media por hora, los sumamos a los otros 21, estamos hablando de que hay como mínimo un error por minuto de media, lo cual es, desde nuestro punto de vista, es inaceptable. Otra cosa que hemos observado es lo que nosotros llamamos voz propia no justificada. Voz propia porque es cuando el intérprete interviene con una voz propia que no está justificada, es decir, no está de acuerdo con su labor, su rol en el juzgado. Ejemplo, el juez dice: dígale que... Este es un caso en el que el juez tiene serias sospechas de que la acusada es una prostituta, pero le pregunta a qué se dedica, cómo se gana la vida, y ella no le quiere responder. Entonces el juez insiste para ver si le contestan y dice: dígale que para obtener ese dinero no es cualquier forma de trabajo, que cualquier forma de trabajo es una forma de obtener ingresos. Y el intérprete traduce: para obtener el dinero, cualquier tipo de trabajo es una forma de obtener dinero. No hay problema, puede decirlo. No hay problema, puedes decirlo, evidentemente es completamente inadecuado, es la voz propia del intérprete y está vulnerando claramente es decir, está no solo yendo más allá de sus funciones, sino que probablemente está haciendo algo que es muy ilegal. ¿Cuántas de estas voces propias no justificadas hay? 45,5 por hora. Es decir, muchas. 45 por hora es casi una por minuto, o por lo menos más de una cada 2 minutos, de las no justificadas. Todo esto nos lleva a la conclusión de que parece que el intérprete no conoce su labor. Desde luego no conoce su código deontológico, porque si conociera el código deontológico no estaría incurriendo en estas voces propias no justificadas, no estaría cometiendo estos errores graves. Y ahora vamos a la siguiente conclusión, que es que también hemos observado que los operadores judiciales parecen desconocer en gran medida la labor del intérprete, porque tampoco facilitan su tarea. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que el intérprete además se encuentra con dificultades como el exceso de habla. Está demostrado que por encima de las 180 palabras por minuto es prácticamente imposible hacer una interpretación decente. En este caso todavía más porque son intervenciones que están cargadas de formulismos, de terminología jurídica, y muchas veces ocurre que los operadores judiciales están leyendo algo que se ha escrito previamente. No necesariamente una sentencia, puede ser el escrito de acusación, puede ser cualquier otro documento. Entonces, este exceso de habla, que no debería ocurrir, de más de 180 palabras por minuto, ocurre en un 72% de los juicios, por parte de alguno de los operadores judiciales, no son solo los jueces. Esto es, hemos contado jueces, fiscales y letrados de la defensa. Otra cosa que tampoco ayuda al intérprete es que solo en un 25% de los casos se presenta al intérprete. Si el intérprete llega al juicio y nadie sabe quién es y qué está haciendo allí, los otros operadores judiciales no conocen cuál es su función, nadie le dice que tiene la obligación de traducirlo todo con fidelidad, etc., pues también de alguna manera se dificulta su labor. Entonces, esto bien hecho se hace en un 25% de los casos. Y por hecho, sí. No hemos sido exigentes. Es verdad, hecho, retiro el bien, pues no hemos comprobado si es bien o mal, es presentado. Otro ejemplo, el uso de la tercera persona de manera incoherente. Un intérprete debe hablar en primera persona, como si fuera el acusado, como han explicado muy bien en la intervención anterior. Sin embargo, nos encontramos que en la mayoría de casos, tanto los operadores judiciales como después el intérprete, quizá también por contaminación de cómo hablan los operadores judiciales, hablan en tercera persona, es decir, y ahora pregúntele, dígale que si realmente ella designó un abogado de oficio. Entonces, claro, el intérprete se ve como interpelado a hablar en tercera persona. El intérprete debe hablar en primera persona, pero el operador judicial ayudaría si directamente se dirigiera a quien se tiene que dirigir, que es al acusado, no al intérprete, y le preguntara directamente, ¿realmente designó usted un abogado de oficio? Entonces el intérprete
tendría un poquito más fácil el uso de la primera persona, que es lo que debe hacer. En este sentido, hemos observado que hay una incoherencia entre el uso de la primera y la tercera persona, es decir, que la misma persona, el intérprete o el operador judicial, en alguna ocasión habla en primera persona, por ejemplo, el juez al acusado, y le pregunta directamente: ¿estaba usted tal día a tal hora en tal lugar? Y en otra ocasión, en el mismo juicio, se dirige en tercera persona y le dice al intérprete: pregúntele que si estaba en tal día. Es decir, cuando hay esa incoherencia, esa sería una, pues en un 73% de los juicios hay incoherencias entre la primera y la tercera persona por parte de los operadores judiciales. Y en un 67% de los juicios hay incoherencias en el uso de primera y tercera persona por parte del intérprete. Es decir, hay una especie de mareo generalizado en los juicios entre dígale, te digo, es decir, te hablo directamente o te hablo a través de él. Lo cual refuerza un poco esta conclusión de que hay un gran desconocimiento de la labor del intérprete por todas las partes que intervienen en el juicio. Hasta aquí las malas noticias. Bueno, no sé si nos vamos a quedar... Sí. El 75% de la incoherencia de intérprete no significa que reproducen mal lo que ha dicho el participante. No significa que reproduzcan bien o mal, significa que ellos, cuando están diciendo lo que ha dicho, por ejemplo, el acusado, y se lo dicen al juez, en algunas ocasiones lo dicen en primera persona. Por ejemplo, el acusado dice: sí, estaba en las Ramblas a las 3 de la mañana, y entonces el intérprete dice: yo estaba en las Ramblas a las 3 de la mañana, y en otra ocasión en el mismo juicio, esa misma frase, o bueno, no es la misma, claro, otra frase, dice: él estaba en las Ramblas a las 3 de la mañana. Se refiere a eso, el uso incoherente de primera y tercera persona. ¿Se entiende? No es consistente. No es consistente en el uso de la primera o la tercera persona. Es decir, el mismo intérprete en diferentes momentos del juicio cambia de la primera a la tercera. Es decir, se pone en el lugar del acusado en algunas ocasiones o en el lugar del operador judicial en algunas ocasiones y en otras no. El intérprete debería ponerse siempre en el lugar de la persona a la cual está traduciendo. Sobre todo para no generar problemas de que al final las personas no sepan quién está hablando, ¿no? Si está hablando el intérprete en calidad de intérprete o si está hablando por voz propia o qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay que, por lo menos se pediría esta consistencia, ¿no? En el uso de una palabra u otra, y por supuesto en los intérpretes formados se utiliza siempre la primera persona. Bien, después de todos estos resultados, tal como reproduzco las palabras de nuestro magistrado, que nos ha dicho, a veces nos genera cierta melancolía, ¿no? Cierta nostalgia, cierta sensación de decir qué horror y quedarnos así y simplemente quejarnos, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, hemos constatado que hay muchas cosas que no se hacen bien, hemos constatado también que hay algunas cosas que sí que solicitan un gran esfuerzo de medios, de recursos, que quizás a lo mejor en este momento dado no están al alcance, pero nosotros queremos hacer algo. Somos universidad, tenemos experiencia en formación y queremos hacer algo que contribuya a, por lo menos poco a poco, que la calidad de la interpretación vaya yendo hacia el ideal, ¿no? El ideal al que queremos aspirar todos, que hemos visto que en otros países pues, han llegado a unas cotas mayores, ¿no? Que nosotros. Entonces lo que decidimos era crear una herramienta que fuera una herramienta informática, pero que se pudiera hoy en día consultar desde cualquier tipo de dispositivo y de preferencia, sobre todo, un dispositivo móvil, que sea una herramienta que los intérpretes la puedan llevar inclusive al juicio, para que, bueno, la pueden consultar con anterioridad, pero luego en el juicio, en un momento dado, puedan consultarla y resolver determinadas dudas. Evidentemente, claro, esto a veces puede generar una sensación de desconfianza por parte de los operadores judiciales, pero esto es al final el pez que se muerde la cola. O sea, si creemos que nuestros intérpretes no están bien formados, desconfiamos de ellos, ¿no? Pues hay que empezar a romper este
este círculo vicioso y decir, bueno, no, a ver, el intérprete hace su trabajo lo mejor que puede y tenemos que proveer de las herramientas necesarias para que además ese trabajo se realice en condiciones óptimas y de calidad. Entonces, hemos creado esta plataforma. Esto es una herramienta que está recién estrenada. El objetivo es que de aquí a final de año esté ya terminada. Estamos trabajando ahora, o sea, todo este proceso de transcripción que hemos visto, de recopilación del corpus, de análisis, nos ha llevado muchísimo tiempo, prácticamente hasta hace muy poco tiempo, y ahora estamos trabajando para crear los materiales que vamos a volcar en esta herramienta. Entonces, esta herramienta, como pueden ver, tiene diferentes pestañas y el objetivo es que lo puedan consultar tanto los intérpretes como cualquier tipo de operador judicial. Hemos creado, lo primero, un tesauro. El tesauro lo hemos extraído directamente del corpus. Por una parte, hemos creado términos generales que pueden aparecer en cualquier tipo de vista penal y luego hemos creado por tipos de delito, de forma que si se le informa al intérprete, mira, tienes que venir a interpretar en un robo con fuerza, el intérprete puede acceder a un desplegable. Esto es todo monolingüe, pero por lo menos el intérprete tiene un punto de partida en el cual se puede preparar esta terminología. Evidentemente luego puede ser que no aparezcan todos estos términos en el juicio, pero al menos tiene una base ya de preparación, de documentación. Lo hemos creado con los tipos de delitos que aparecen con mayor frecuencia en los procedimientos que hemos analizado, que no hemos dicho, hemos seleccionado siempre procedimientos abreviados para tener un género acotado y porque es el tipo de procedimiento con mucha diferencia más numeroso en España, en los procedimientos en España, por lo tanto, el que más demanda tiene de intérpretes. Entonces, hemos hecho, por ejemplo, los términos generales de la vista, tenemos términos, hay algunos que son muy generales y como muy obvios, pero hemos hecho además un esfuerzo de generar la frase, el contexto en el cual puede aparecer, para que el intérprete no solamente se pueda preparar el término, sino que vea además en qué contexto puede aparecer, porque esto en los diccionarios no lo encuentra. Él luego tiene que prepararse para las lenguas hacia las que trabaje y no encuentra todo este contexto, toda esta frase en la cual le pueden aparecer estos términos. Después aparte del tesauro, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando no solamente en el ámbito de la interpretación, sino también de la traducción jurídica, y en el ámbito de la interpretación se genera una situación específica en la cual al intérprete no solamente se le pide este esfuerzo cognitivo tan importante que tiene que hacer cuando hace una interpretación, ya sea en modo consecutivo o en modo simultáneo, sino que además se le pide que en tiempo real sea un experto en la búsqueda de soluciones terminológicas que a veces van de cosas que parecen obvias, como por ejemplo una bellota, pero que el intérprete tiene que saber que a veces será una bellota fruto de una encina, pero con mucha frecuencia será una bellota de hachís, ¿no? Porque generalmente en este contexto suele ser lo que más aparece. Estos términos son relativamente fáciles de documentarse, ¿no? Porque cuando estamos hablando de realidades concretas, esas realidades concretas probablemente serán las mismas en otros países y por lo tanto podremos encontrar los términos. Junto con esto nos encontramos con que hoy en día las condenas no solamente son de penas de multa o condenas por tiempo de estancia en la cárcel, sino también condenas de realizar trabajos para la comunidad, ¿no? Esto es una expresión muy común, todo el mundo escucha trabajos para la comunidad y todo el mundo interpreta que eso no es algo que yo sea un voluntario y que quiero hacerlo, que eso es una condena que sustituye el tiempo de cumplimiento en la prisión. Pues esto en nuestro corpus, por ejemplo, lo hemos visto traducido como "You will be a social worker", es decir, un trabajador social en lugar de lo que sería un community sentence, ¿no? Que es la condena a ejercer trabajos que a veces antes se solían traducir por trabajos forzados. Bueno, eso ya es otra terminología, quizás eso en algunas culturas todavía se dice eso, pero la traducción tiene que ser una traducción que acerque a la persona a la realidad de qué es lo que está aceptando en ese juicio, ¿no? Entonces, estos son el tipo de problemas que, dijéramos,
obedecen a realidades. Esto, todos los traductores, todos los intérpretes están preparados para documentarse. Pero luego ya entramos en otro contexto. Entramos en el contexto puramente jurídico, puramente legal, que ese depende del ordenamiento jurídico de cada uno de los países. Aquí nos encontramos con numerosos problemas. Por ejemplo, los problemas que generan las lenguas que son internacionales. Por ejemplo, tenemos el caso del árabe. Es decir, la persona puede hablar árabe, pero puede venir hoy una persona que sea de Marruecos, mañana una persona que sea de Libia, etcétera, etcétera. El intérprete, ¿qué tipo de terminología procesal o penal va a seleccionar para asegurarse de que esa persona va a entender lo que se le va a decir? Nosotros, desde Miras, trabajamos siempre por ofrecer herramientas que sean anteriores. Este es un trabajo que no se le puede poner solo la mochila al intérprete. Esto es un trabajo que tenemos que vernos involucrados desde, sobre todo, por ejemplo, nosotros nos sentimos muy interpelados desde la universidad, pero también los operadores judiciales que cada vez más están trabajando en contextos internacionales y tenemos que ir elaborando unas propuestas de traducción porque aquí el contexto está muy marcado. Es decir, en un diccionario, yo voy a buscar un diccionario y me encuentro para un término, sentencia firme, 5 o 6 acepciones diferentes y como traductor o intérprete no sé, no puedo discernir cuál será de esas acepciones la que voy a seleccionar. Porque además nos encontramos con la variedad de que los términos jurídicos no siempre son lo precisos que a veces nos venden. Por ejemplo, tenemos el caso de la sentencia firme. Es un término que prácticamente existe en muy pocos contextos y prácticamente solo existe en el contexto español. Encontramos en nuestro corpus más del 30% de las vistas de nuestro corpus son conformidades. ¿Qué quiere decir que sean conformidades? Quiere decir que son momentos en los cuales si la persona reconoce haber cometido los hechos, el juez le dicta la sentencia de forma oral y esa sentencia, le dice el juez, es firme. Le dice el juez. Y el intérprete hemos encontrado que lo ha traducido de todas las maneras diferentes, pero cuando lo vamos a ver qué significa esas formas diferentes en los otros idiomas, resulta que eso no le está dando la información que es clave, que es que esa sentencia de ninguna de las maneras se va a poder, bueno, de ninguna maneras. Tengo aquí los procesalistas que me van a decir que hay maneras extraordinarias de atacar la cosa juzgada, bueno, pero reconocemos que muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Cuáles son las herramientas al alcance del intérprete? Por ejemplo, en el caso del francés. En francés hay unos glosarios publicados por la Administración, Service Public Français, la Administración Pública. ¿Y qué dice jugement définitif? Y me da una definición en la que me dice, es la sentencia que pone fin al juicio y que hace que ese juicio no sea recurrible. Me lo dice así y me lo dice, como me decía uno de los intérpretes a los cuales les doy clases en Francia, me decía, ¿me estás diciendo que mi gobierno no está diciéndome las cosas como son? Digo, no, te estoy diciendo que el derecho tiene un nivel de información que es más divulgativo y luego tiene un nivel de información que es más preciso, en el cual también en francés hace la distinción entre lo que sería un jugement définitif, que lo que quiere decir es que se resuelve por última vez un asunto, y la posibilidad o no de recurrir. Y eso no se dice jugement définitif. Pero yo, con la definición que me viene en el diccionario, no tengo forma de discernir, salvo que hago un trabajo de investigación mucho más importante. ¿Qué nos pasa con el caso del inglés? Con el inglés ya me he llevado el disgusto del siglo, cuando ya tenía elaborada la ficha y muy avanzada. Por suerte, contamos siempre con el apoyo de segundas opiniones de revisores, expertos, que están más en el terreno y que son más expertos en estos campos precisos, que me dice, no, lo que tú has dicho de que el Black's Law Dictionary, que es la fuente de referencia, decía que final and definitive judgment son prácticamente sinónimos. Sí, pero
al final el experto me dice, eso era en la tercera edición del diccionario. Si has consultado la séptima edición del diccionario, que la tercera es la que además está online, la séptima, que está en papel, habrás visto que por fin ya se ha resuelto esto y se considera que no son sinónimos. Por lo tanto, tú no puedes decir que sentencia firme lo puedes traducir por definitive judgment. Sí. Abrevio, porque ya veis que me apasionan estos temas. Entonces, tenemos el enlace a la página web para que veáis un poquito el resultado. Esto lo hemos hecho, estas fichas que le llamamos nosotros traductológicas, las hemos hecho con inglés, francés, rumano, árabe y chino. Entonces, hemos dado la información en español, hemos dado la traducción que nosotros recomendamos, hemos explicado en los comentarios por qué recomendamos esta traducción y explicamos todo tal cual. Decimos, vale, aunque esto pudiera parecer que son sinónimos, en la séptima edición de tal esto se dice que no, por lo tanto no lo recomendamos. Explicamos el contexto, aquí es una sentencia dictada in voce para que se vea que además es un contexto que es muy importante que en este caso se traduzca bien, y luego ponemos, que esto no lo encontramos en los diccionarios, cuáles son las traducciones incorrectas en este contexto. Evidentemente no estamos diciendo, la terminología no es una ciencia exacta y generalizada. Decimos, en este contexto estas traducciones serían incorrectas. ¿Por qué? Porque no informarían. No darían este elemento que es el esencial. Cuando una persona está en otro país y está aceptando una condena, tiene que saber que esa condena se la lleva para siempre, que no la va a poder recurrir. Entonces ponemos cuáles son las opciones que no recomendamos. Esto lo hemos hecho en inglés, en francés, en rumano, en árabe y en chino, con la dificultad que tiene además el tema informático y los caracteres chinos y árabes, etcétera, etcétera. Bueno, estos serían los recursos, fichas terminológicas. Bien, pero la herramienta esta está ya accesible en línea, quiero decir que quizás es más práctico que cada uno pruebas. después entre y lo busque. Admitimos Sí. Sí. Admitimos que nos hagáis todas las críticas y que nos corrijáis todo, porque esto no es infalible, es decir, lo hemos corregido, revisado, lo hemos hecho con cariño, pero evidentemente es... Y esto también lo que queremos es que también lo puedan utilizar los operadores judiciales, porque entonces ya pueden decir, oiga, señor intérprete, y ahora cuando le traduzca no le diga firm judgment, dígale final unappealable judgment, que es lo que le está dando a este señor la información sobre cuáles son los efectos de esta sentencia. Esto lo podrían utilizar. Después tenemos recomendaciones. Las recomendaciones son muy pautadas, tanto para intérpretes como para operadores judiciales. Hemos intentado ir a las cosas que hemos detectado en el corpus, ¿no? Pues los problemas de la voz propia. También pensamos que, por ejemplo, estos intérpretes que a veces se ven muy aislados, con esa escenografía todavía tan perfectible y que no se atreven, por ejemplo, a susurrar más, porque a veces hay algunos jueces que no les dejan susurrar. Bueno, pues podrían usar estas recomendaciones para decirle al juez, oiga, mire, es que mi código ético me obliga a interpretar todo, ¿no? Entonces, es un poco, es la apuesta que hacemos, ¿no? Es decir, bueno, intentemos que las cosas se hacen así, pero que se pueda mejorar. Si tiene que pedir aclaración, cómo dirigirse, cómo señalar al juez para cuando a veces el intérprete tenga que pedir aclaración. Tenemos también las recomendaciones a los operadores judiciales, que, por ejemplo, para también demostrar, muchas veces los operadores judiciales nos dicen es que no tenemos tiempo, no podemos hablar a la velocidad que nos recomendáis. Bueno, pues hemos hecho propuestas, hemos hecho una grabación realizada por los magistrados de la Escuela Judicial, en el cual habla a una velocidad excesiva y luego una en la cual habla a una velocidad que podría ser interpretada y se ve que lo que vamos a perder en un juicio estamos hablando de cuestión de segundos o al final de toda la vista a lo mejor 2 o 3 minutos. No estamos hablando de unas
cambios totales en unas propuestas tan imposibles de ser aplicadas. Hemos también añadido enlaces de interés para que los intérpretes se puedan, por ejemplo, documentar, buscar otros recursos y ya está. Entonces, las conclusiones simplemente, y seré muy breve por si quieren entrar en una suerte de debate o si quieren solicitar más aclaraciones, es de nuevo volver que la triste historia es que solo se traduce el 30% y solo tenemos constancia del 30% de lo que se traduce en un juicio, que lo que se traduce hay demasiados errores para que se pueda considerar que se está traduciendo con exactitud y con fidelidad, que el intérprete parece que no conoce bien su rol y por lo tanto se permite en demasiados casos intervenir de forma no justificada, lo que llamamos nosotros voz propia, y que los operadores judiciales también muchas veces no conocen la función del intérprete y por lo tanto entorpecen el desarrollo de la actuación del intérprete porque utilizan con exceso de velocidad, demasiados solapamientos, etcétera, etcétera. Esperamos contribuir a que la calidad de la interpretación dé pasos en nuestro país, que la Administración que estaba aquí presente hoy, que se sienta interpelada, porque son ellos los que tienen competencias en esta materia, y que esta descripción rigurosa no sirva para que siempre cuando sale en las noticias un intérprete es porque ha sido un error, cometió este error, este intérprete. Realmente los errores son demasiado importantes como para que sean considerados anecdóticos. Este trabajo no ha sido el fruto de solamente 2 investigadores. Sin la intervención de todos estos compañeros, Marta Arumí, la doctora Anabel Borja, Ana Gil Bardagí, Mireia Vargas y Francisco Vigier, distribuyéndonos las tareas en diferentes roles, analizando interacciones, analizando errores de texto, trabajando a marchas forzadas muchas veces, pero con mucha ilusión por hacer esta contribución, no se hubiera llegado a alcanzar este ejercicio. He de decir que yo, sobre todo, intervine en la fase de transcripción, en la corrección de las transcripciones y que no intervine en la fase de análisis. Cuando mis compañeros me presentaron el análisis, no tiene nada que ver la percepción de la realidad en el momento, cuando una persona está en el juicio, cuando una persona está viendo el vídeo del juicio, con ver el texto escrito, transcrito. Allí es donde se ve todos estos dérapage, como dirían los franceses, permítanme la expresión. Muchísimas gracias por haber venido, por haber acudido a esta jornada y ahora o aceptamos, yo creo que hacemos un turno de... abrimos el debate, ¿no? Porque digamos que es preguntas, pero es preguntas ya con debate abierto, un ratito y después haremos la clausura. Sí, tenemos 15-20 minutitos para hacer un debate. Muchas gracias. Sí, se oye. Bien. Bueno, en primer lugar, felicitar a las compañeras y a todo el equipo por el magnífico trabajo. Y sobre todo en lo que como intérprete judicial y también como en cierto modo formo parte de la Asociación Profesional de Traductores, Intérpretes Judiciales y Jurados, pues estos datos son muy útiles. Me refiero más a la parte de datos, de análisis, más que a su aplicación en la formación, que también es importante, porque estos datos en cierto modo, como habéis dicho, pues corroboran todo lo que vemos, sospechamos o se ha investigado de otras formas porque no había acceso a esos datos, ¿no? Entonces, yo creo preguntaros si tenéis previsto dar un paso más allá en ese objetivo que os habéis marcado inicialmente de transferir conocimiento a la sociedad, porque yo creo que si estos datos que nos habéis presentado tienen la suficiente entidad, como no sé si llevarlos a la Fiscalía, a los informes de los juicios, que los vean, lo que pasa en los juicios, o directamente llevarlos al Consejo del Poder Judicial o a la propia Administración, que está aquí representada, no sé si seguirá por aquí, porque cuando ellos dicen que no hay datos, no hay quejas, esta es la realidad. Con lo cual yo creo que aquí sí hay una cosa que yo sugeriría como parte de la profesión. Sé que hay unos canales de difusión académicos que tenéis que aprovechar al máximo, que os animo a ello para que se difundan, pero sí en una suerte de informe general del proyecto
que lo remitáis a las autoridades correspondientes, porque esto es lo que nos da fuerza un poco para decir si hay errores y no son casos aislados que salen en la prensa. Si esto es lo que ocurre en 9 juzgados de lo penal de Barcelona, es cierto que no tenemos datos para saber si se extrapolan, pero a ver, todos sabemos que es muy probable que, siendo la misma práctica, el mismo sistema, la misma legislación, la misma forma de nombrar a los intérpretes, y teniendo en cuenta que aquí es una ciudad grande, con profesionales cualificados, instalados, etcétera, etcétera, que no ocurrirá en el juzgado perdido de alguna ciudad de provincias pequeña, cuando no se tiene acceso a personal cualificado. Entonces, es una cosa que lanzo ahí y nada, felicitaros por el magnífico trabajo. Bueno, muchas gracias. Sobre todo, esto ya vendrán después los agradecimientos, este apoyo de los compañeros. Nos sentimos verdaderamente muy, muy apoyados. No lo hemos pensado, la verdad es que no lo habíamos pensado, pero nos acabas de dar una idea, que nos habían hecho un comentario, esto no es muy esto, pero nos habían dicho desde el gabinete de prensa de la Autónoma, nos ha dicho, uy, cuidado, que os van a... Y hemos dicho, estamos tan tranquilos, es que está ahí, o sea, quiero decir que a lo mejor, y además lo que ha dicho la doctora Orozco, o sea, no hemos cargado las tintas, podríamos haber dado estos datos por horas enteras de juicios, no, hemos dicho, lo que hemos observado, estos son los errores, en los fragmentos no hemos intentado dar cifras más, entonces, bueno, si vienen a buscarnos, pues nos encontrarán ahí. Pero les daremos los datos en bandeja y que los analicen como quieran. O sea, no hay manera de que obtengan resultados diferentes porque hablan por sí solos. Además, tenemos la grabación, tenemos la transcripción, es decir, están absolutamente todas las pruebas, no hemos cambiado ni una coma. Precisamente por eso el proceso de transcripción ha sido tan costoso, porque nos hemos preocupado porque realmente esté transcrito lo que hay y nada más que lo que hay. Realmente tampoco nuestro objetivo es, no sé, yo por ejemplo decía una cosa, este corpus al final, como es desde que obtuvimos la autorización y hemos empezado desde lo más reciente hacia atrás, yo siempre decía, este es un corpus pre-reforma, es decir, la entrada en vigor de la reforma de la ley orgánica fue en octubre y nosotros no tenemos datos posteriores a octubre, con lo cual, aunque podamos sospechar, pero yo siempre tengo la esperanza, ¿no? No, tú no. No, porque el sistema no ha cambiado, el sistema de acceso de los profesionales no ha cambiado, los magistrados no saben lo que implica la ley, es decir, que si fuese hace 20 años todavía, pero en este corto periodo de tiempo eso no ha cambiado, eso está ahí. Bueno, de todas maneras, nuestra intención, cuando se acabe este proyecto, que se acaba en diciembre de 2017, es ampliar el corpus y compararlo con datos post-reforma y, a ser posible, de otras comunidades autónomas, de manera que realmente tengamos una base todavía más sólida respecto a la descripción de realidad en toda España, que no sea solamente... Pero en este momento es muy importante, perdonad que intervenga, porque es el momento en el que se está haciendo esas reformas de la reforma, o lo queramos llamar, de creación del registro, de instrumentos de acceso, con lo cual es el, de cierto modo, desde el lado profesional es el momento de poder tener el respaldo de estos datos desde el mundo académico para intentar mostrarlos y si quieren que lo lean o que no lo lean, pero ya habremos advertido de alguna forma que esto está ocurriendo. Sí, no, de hecho, la idea de un informe completo que se pueda difundir es muy buena. Hemos hecho una especie de mini informe para la prensa que se ha interesado por estas jornadas y que va a ser difundido como mínimo en 7 medios de comunicación nacionales y algunos de la comunidad autónoma. Quiero decir que simplemente es cuestión de ampliar eso un poquito y a lo mejor colgarlo en la página web para que lo pueda utilizar quien quiera. Sobre todo, para mí siempre la gran sorpresa en estos casos es qué hacen los abogados defensores. Sí. La gran pregunta. En el curso del juez, la gran preocupación, en ese curso de formación del Consejo General del Poder Judicial, la gran preocupación que ellos tenían... La gran preocupación que nos trasladaban los jueces en ese curso de formación sobre la transposición de la directiva, la nueva ley, lo que implicaba, era que ellos tenían mucho miedo
de que se solicitará la anulación de las actuaciones porque, por ejemplo, no se interpretará durante todo el juicio. Es decir, los abogados defensores, como tú decías, tienen aquí un arma muy importante de cara a que no se está cumpliendo lo que marca la ley, una ley orgánica, la 5/2015, es decir, que sea suficiente como para crear indefensión, ya, bueno, eso ya es más valorable, ¿no? Pero ese realmente es el miedo, es decir, si un abogado defensor que haya tenido sus juicios en uno de estos juzgados dice, oye, esto ha ocurrido aquí, a ver, yo quiero que revisen este caso. Eso es un gran problema. Entonces, como decía el magistrado esta mañana, quizá haya que reformar todo y empezar de cero, es decir, porque partir de lo que hay es bastante complicado y hay muchas inercias ya muy negativas. Entonces, eso creo que el valor de los datos es ese, fundamental, que por primera vez en el país pues tenemos datos de esta magnitud y de esta envergadura. Pero yo no quiero seguir monopolizando el debate. Gracias. Buenos días. Quería, en primer lugar, mostrar mi agradecimiento como intérprete judicial, como formadora de intérpretes, como investigadora en interpretación judicial y como miembro de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados de España. Me parece que no solo habéis hecho un trabajo ímprobo, sino absolutamente necesario en nuestro país para la defensa de la calidad de la traducción y la interpretación en los procesos penales y, en consecuencia, para la defensa de las garantías procesales de los ciudadanos extranjeros incursos en procesos penales en nuestro país. Desde mi punto de vista, el informe, además de ser bienvenido, creo que es absolutamente extrapolable a lo que está ocurriendo en el resto de España, por la sencilla razón de que, como decía mi compañero Juan Miguel Ortega, el sistema de provisión de servicios no ha cambiado un ápice desde la transposición de la directiva ni tampoco desde la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. No solo no ha cambiado un ápice, sino que las empresas proveedoras del servicio siguen siendo las mismas en Cataluña y en el resto de España, tanto en dependencias judiciales como en dependencias policiales, de manera que la muestra me parece no solo impresionante por la envergadura de vistas en las que habéis trabajado, sino además, en mi humilde opinión, extrapolable a lo que está ocurriendo en el resto del país. En las ponencias anteriores, la profesora Sandra Hall habló de responsabilidad compartida y también el magistrado Javier Hernández habló del gran desconocimiento que existe y de la necesidad de formación conjunta. Es una recomendación que aparece también en la directiva europea, que aparece en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, y me consta que tanto magistrados como abogados en todo el país están recibiendo estas iniciativas formativas con los brazos abiertos. Mi tendencia es pensar que esto no sucede por mala voluntad o, en fin, porque hay algún espíritu oculto que se empeña en dañar la calidad de la interpretación. Yo pienso que ocurre por gran desconocimiento por parte de la administración pública, por parte de los operadores judiciales, por parte incluso de los intérpretes no profesionales contratados por estas empresas de provisión de servicios. Y a río de revuelto, ganancia de pescadores, se dice en nuestro país, gran ignorancia, gran desconocimiento, luego ya está abonado el caldo de cultivo para que aquellas empresas que ponen por delante el lucro o el beneficio económico pues tengan o puedan campar a sus anchas. Desde el punto de vista de la responsabilidad compartida, me parece que todos, desde el lugar en el que estamos, tenemos que estar interpelados por este estudio. Entiendo que es académico, que ahora mismo vuestros objetivos son puramente académicos. Como miembro de la Asociación de Traductores e Intérpretes Judiciales de España, yo os animo a que esto no quede ahí, y me parece que
estáis dando un impulso absolutamente decisivo a los esfuerzos de los profesionales para que la situación en los juzgados de nuestro país cambie. Para quien no lo sepa, yo creo que ya muchos colegas lo conocen, nuestra asociación presentó hace ahora aproximadamente un año una queja a la Oficina del Defensor del Pueblo por la deficiente calidad de la traducción e interpretación en los procesos penales de nuestro país. En aquel momento el dossier que presentamos, un dossier pues, bastante voluminoso con documentación que justificaba esta queja, estaba constituido en su mayor parte por noticias de prensa, por textos de denuncias judiciales que de manera excepcional se habían interpuesto en alguno de los juzgados españoles. Si hubiéramos contado con esto en aquel momento, creo que, bueno, no sé si la Oficina del Defensor del Pueblo tiene tanto poder, pero creo que seguramente las cosas serían ahora mismo diferentes. Y por eso os animo a que vayamos entre todos, cada uno desde nuestro lado, más allá de la investigación académica. Como bien ha dicho también la profesora Carmen Bestué, la academia, en este caso la universidad, se debe a la sociedad que nos está pagando, entre otras cosas, y a la que debemos proponer respuestas y soluciones capaces de satisfacer sus demandas. Me parece que este estudio en ese aspecto puede ser clave. Os felicito y desde luego desde la APTIG y como simplemente profesional también del asunto, yo me pongo a vuestro servicio para llevarlo, para difundirlo donde haga falta y como haga falta, porque me parece que se merece y no dice más que la verdad. Gracias. Muchas gracias. Perdón, vamos a hacer una intervención más y luego hacemos la clausura, porque no queremos pasarnos del tiempo, que hemos empezado a las 9 de la mañana y la verdad es que si no va a ser una jornada un poco agotadora. Hola, estoy un poco nervioso, pero yo pregunto. Bueno, la verdad es que pues yo he escuchado esta conferencia y bueno, me he enterado de que hay los errores que se producen en la interpretación. Por un lado es por la falta de competencia de lingüística de intérpretes y por otro lado es por, también creo que es por la culpa, entre comillas, de los jueces que no sabían que algunas veces tenían que dejar a los intérpretes que hablan, que intervengan, pero mi pregunta es si hay un grupo de personas que profesionales que informen a los jueces antes de que se celebre el juicio, diciéndole que pues el intérprete tiene que hacer eso, o en tal momento el intérprete tiene que actuar. No sé si hay un grupo de personas asume este papel. Gracias por la pregunta. No. La respuesta es muy fácil. Siento que la pregunta ha sido tan larga, pero la respuesta es fácilmente no. Vale. No, es decir, es una de las cosas, quizá el magistrado puede responder con más rigurosidad que yo, pero es un no, ¿verdad? Muchas gracias. Mira, no sé si hay alguna otra intervención cortita, alguien que quiera. Sí, por favor, aquí, Sandra, y con eso cerramos. Voy a ser muy breve. Me encantó, excelente información, excelente proyecto, la rigurosidad de la metodología, me encantó todo. Y ahora la pregunta es sobre la herramienta, que también quisiera usarla cuando vuelvo. Me parece fantástico tener un glosario basado en el corpus, como lo están haciendo, excelente, pero creo que ahí otra vez tenemos que tratar de no esperar que el intérprete sepa todos los equivalentes de todos los términos que surjan, va a ser imposible. Claro. Aunque tengan la herramienta, por ejemplo, en el ejemplo que diste de sentencia firme, lo que yo quisiera es que los jueces asuman la responsabilidad de saber que el intérprete muy rara vez va a poder interpretar el término exactamente como tiene que interpretarse para que signifique lo mismo. Por lo tanto, yo creo que si el intérprete dice definitive sentence, no sé cómo era que dijeron, ¿no? Judgment,
que el juez se encargue de explicar lo que significa. Entonces, es decir, porque si fuera una persona española tampoco entendería lo que es una sentencia firme. Entonces, bueno, este es el nombre de la sentencia. ¿Usted entiende lo que significa esto? No, esto es lo que significa. Entonces el intérprete interpreta la definición que da el juez, porque es casi imposible esperar que el intérprete interprete todo fielmente a ese nivel con todos los términos legales, ¿no? Sí, sí. Así que yo creo que eso es parte de la educación a los jueces, a los quien sean, ¿no? Los magistrados, los, ¿cómo les llaman ustedes? Los operadores. Sí. Bueno. Sí, estoy de acuerdo, pero por otra parte también hay que tener en cuenta que los jueces no siempre están con juicio, quiero decir que las realidades con las que se enfrentan son muy variadas, entonces no van a empezar a hacer un juicio y explicar todos y cada uno de los términos. Nosotros lo que pensamos es que al partir de una realidad hay determinados términos que se pueden identificar y que se pueden resolver antes y que son además claves. Hay otros términos que a lo mejor no son tan claves, pero hay estos términos y entonces con esta información que en algunas culturas no tiene una solución fácil, pero en otras culturas quizás sí, pues de todas formas todo intérprete siempre se documenta y aprende a documentarse. Si en el 30% de los juicios observados hay conformidades, el intérprete tiene que llegar al juicio sabiendo que hay una gran posibilidad de que esta situación se encuentre. Después siempre pueden haber otras situaciones, además la casuística es muy variada, no hemos tratado aquí todas las casuísticas específicas del estudio de caso, pero determinados términos procesales yo creo que son importantes y creo que tenemos que volver a la foto de vernos a nosotros en otro país y que no es lo mismo que nos digan que está usted siendo acusado o que estáis siendo investigado, y eso mínimamente nos lo tienen que poder decir y que yo lo entienda. O sea, a mí, yo no me asustaré de la misma manera si estoy en otro país y me dicen que está usted siendo investigado o que está siendo acusado. Me voy a llevar un susto de otro tipo. O si me dicen el término sentencia firme, quizás yo no, en español yo no voy a entender las sutilezas, pero voy a salir de ahí, puedo llamar a un abogado y decirle, oye, el juez me ha dicho que esta sentencia es firme y el abogado me lo va a contestar. Mientras que si vuelve y dice, this is a definitive judgment, el abogado en Inglaterra le va a decir, bueno, pues tranquilo, vamos a estudiar las posibilidades de recurso, etcétera, etcétera. Con lo cual, realmente estamos en realidades paralelas. Y cuanto más material haya para que el intérprete se prepare, mejor va a ser la interpretación. Así que no, excelente, sí. Pero sí, es verdad que en momentos exhaustivos no se puede ser y... No, la idea era justamente que como el corpus es real, entonces todo lo que hemos observado, si sistemáticamente aparece un número importante de veces, porque hemos analizado la frecuencia de aparición de los términos, aparece una cantidad de veces sistemática importante, entonces es algo que el intérprete puede prever. El intérprete hay muchas cosas que no puede prever y ahí va vendido, pero por lo menos en las que puede prever, pues algo es algo, ¿no? La idea es contribuir a eso, ¿no? Desde luego, como tú dices, es imposible que el intérprete vaya preparado para todo porque no se puede. Bueno, muchísimas gracias. Es que se nos termina el tiempo. Lo siento, luego si no, ya en petit comité a la salida hablamos en algún corrillo, pero es que si no va a haber gente que se va a querer marchar. Entonces voy a pedir que suba a Francisco Vigier, para hacer un poco la clausura de la jornada, muy brevemente. Y la idea es hacer un pequeño resumen o vista por encima y luego unos agradecimientos para terminar. Bueno, me han pedido que diga unas palabras. Perdón. Me han pedido que diga unas palabras finales para cerrar la jornada, lo cual es una tarea bastante complicada, ¿no? Después del nivel que hemos tenido de todas las ponencias y de todos los ponentes. Me gustaría comenzar, por supuesto, agradeciendo a toda la organización haber podido llevar a término una jornada tan interesante, agradecer especialmente a los organizadores haber confeccionado un programa tan interesante y tan estimulante, agradecer a los ponentes que hayan podido venir, agradecer muchísimo a todos los asistentes, sobre todo los juristas, porque tenemos que ir de la mano, es algo que estamos repitiendo una y otra vez. Y a modo muy personal, ¿no? De manera subjetiva, sí que me gustaría
sintetizar algunas de las ideas principales que se han vertido hoy y que a mí particularmente me parecen de especial relevancia, ¿no? En primer lugar, me gustaría comenzar con una idea transmitida por don Javier Hernández, que es la de los usos y costumbres que parece que se van perpetuando muchas veces en nuestro mundo público, ¿no? En los servicios públicos, y que creo que es el momento de también empezar a cuestionarlos, a replantearlos y, si es necesario, a reconstruirlos, como él ha dicho, ¿no? Desde el principio. Sobre todo basándonos en datos empíricos, como muy bien ha dicho la profesora Hale, ¿no? Pasar de la anécdota, ir más allá de la anécdota y comenzar a tener datos reales basados o obtenidos a partir de estudios rigurosos, ¿no? Y, por supuesto, terminar con algo que se ha dicho mucho, que es que la comunicación eficaz, ¿no? Y, por tanto, la interpretación judicial es una responsabilidad compartida. Luego, entonces, hagamos también lo que ha dicho el excelentísimo señor Jesús Barrientos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y sigamos creando estos marcos interdisciplinares, ¿no? E intersectoriales, donde todas las disciplinas afectadas podamos contribuir y donde todas las administraciones asumamos nuestra responsabilidad y también contribuyamos a la mejora, ¿no? Yo, algo muy personal, y es una idea muy personal, que quisiera transmitir, y con esto ya pongo el broche, creo que es necesario que en todos los servicios públicos haya algún tipo de control de la calidad del servicio. Es decir, que de forma aleatoria se evalúe realmente el servicio que se está proveyendo, porque, como bien ha dicho también la profesora Hale, en la gran mayoría de los casos, la única persona bilingüe en la sala de vistas es el intérprete. Luego, todos estos errores que nosotros hemos podido sacar a la luz pasan inadvertidos. Luego, entonces, tiene que haber controles de calidad para que realmente sepa la administración qué tipo de servicio está proporcionando. Y cedo ya la palabra a la doctora Orozco. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a terminar... Sí, claro. Voy a terminar simplemente con los agradecimientos, porque realmente una jornada de hoy es para agradecer muchas cosas y a muchas personas. En primer lugar, al Ministerio por habernos concedido la financiación, que hoy en día no es muy fácil de conseguir, y sin eso no hubiera sido posible este proyecto. En segundo lugar, al Centre d'Estudis Jurídics i de Formació, por su hospitalidad y por permitirnos celebrar esta jornada. En tercer lugar, a todos los presentes y en especial a los miembros de la Red Comunica, de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados, APTIC, por estar aquí, que han hecho el esfuerzo de venir desde bastante lejos en algunos casos, y que nos sintamos acompañados, que esto es muy importante. También a la Asociación de Traductores e Intérpretes Jurados de Cataluña y a su presidente. Muy importante el agradecimiento también a todos los letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de lo Penal de Barcelona, que han realizado un trabajo ingente en recoger todas esas grabaciones que nosotros hemos pedido y que han tenido que grabar y a veces regrabar porque no se habían grabado bien y a veces buscar porque se habían perdido, y ha sido un largo proceso que realmente es algo que no va en su sueldo ni tendrían por qué hacer, es decir, es algo que han hecho con muy buena voluntad y desde aquí les agradecemos muy sinceramente. Sin su trabajo no hubiéramos podido llegar a los resultados que hemos llegado. Después, también muy importante el agradecimiento a todos los técnicos por su apoyo incondicional, por su rigurosidad, por de verdad un trabajo excelente, porque poder contar con un trabajo serio de estas características es imposible si no hay un equipo técnico detrás que lo haga posible. Así que para los 2 o 3 que están en la sala, de verdad, felicidades. Por otra parte, quiero decir que el control de un material tan sensible con un acuerdo de confidencialidad como el que hemos hecho es algo realmente complicado de lograr y lo hemos logrado. Así que también gracias muy importante al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por confiar en nosotros, en la cadena de custodia de este material y permitirnos el acceso a las grabaciones, porque sin ello, de nuevo, no hubiera sido posible. También queremos agradecer a las universidades, facultades y departamentos participantes en el proyecto que nos hayan cedido las infraestructuras, el apoyo, la realización, incluso la difusión de las jornadas a través de gabinetes de prensa, etc.
Por supuesto, también a todos los profesionales que han colaborado en el asesoramiento de todo lo que es la elaboración de los tesauros, las fichas terminológicas, etcétera, porque, como se podrán imaginar, esto es un trabajo ingente que necesita de conocimiento experto que muchas veces nosotros no tenemos. Entonces, realmente hay un equipo detrás. Entonces, en concreto, me gustaría nombrar a unas cuantas personas: las doctoras María Jesús Ariza y Susana Álvarez de Neira, aquí presente, María Jesús Ariza, de la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias. A la doctora en Derecho de la Universidad de Clergy en Francia, Sylvie Monjon, al abogado rumano Alexandru Suri, a la doctora Joana Cornea, de la Universidad de México, aquí presente también, experta en rumano y en traducción jurídica de rumano, a Tan Yamping, espero haberlo pronunciado bien, lo siento, soy un desastre en pronunciación, por su ayuda con el chino, a Hanan Saleh por su ayuda con el árabe, y también al Laboratorio de Lingüística Forense de la Universidad Pompeu Fabra por su colaboración en el patrocinio de estas jornadas. Y por último, nos gustaría cerrar el acto con un recuerdo especialmente emotivo para todos nosotros, porque hoy hace exactamente una semana que falleció la magistrada Pilar de Luna, que fue una gran defensora, justamente una gran luchadora por la calidad de la interpretación judicial en este país. Y bueno, fue muy triste para nosotros su desaparición, ya digo, hace exactamente una semana. Entonces nos gustaría terminar con un recuerdo y un gran aplauso para ella y, por supuesto, para todos los presentes. Muchísimas gracias a todos.